En lo más profundo de cada religión existe una palabra poderosa, reverente y misteriosa que resuena a través de los siglos. Ha sido pronunciada por profetas, cantada en himnos y orada con corazones temblorosos. Esta palabra es santa. Adorna las escrituras de innumerables religiones, pero su verdadero significado sigue siendo difícil de comprender para muchos. ¿Qué significa cuando decimos que Dios es santo? ¿O cuándo somos llamados a ser santos como Él es santo? ¿Y por qué parece tan difícil comprender la profundidad de esta característica divina? A lo largo de la historia, muchos han intentado definir y captar la esencia plena de la santidad. Desde los profetas que encontraron la presencia de Dios hasta los apóstoles que difundieron sus enseñanzas, la idea de la santidad los ha perseguido, humillado y transformado. La Biblia está llena de referencias a este concepto, pero ¿qué significa realmente que alguien sea santo? ¿Se puede entender la santidad o es algo que escapa a la comprensión humana? En hoy, profundizaremos en el profundo misterio detrás de la palabra santo y exploraremos su significado en la Biblia. Analizaremos su significado, sus implicaciones y cómo da forma al fundamento mismo de la fe cristiana. Prepárese para sorprenderse al descubrir capas de verdad divina escondidas dentro de esta palabra sagrada. En las antiguas y sombrías páginas de la Biblia se encuentra una palabra que lleva consigo el peso de lo divino, una palabra que llama a los fieles a acercarse con temblorosa reverencia. Esa palabra es santa. En el momento en que entra en la narrativa de las Escrituras, comienza a resonar con misterios demasiado profundos para que la mente humana pueda comprenderlos por completo. Es en Éxodo 3:5, en un desierto desolado, donde encontramos por primera vez esta palabra en su poder y profundidad. El suelo sobre el que se encuentra Moisés es declarado santo, y se le ordena que se quite las sandalias, porque está parado en terreno santo. ¿Pero qué hizo que esa tierra fuera santa? ¿Fue la tierra seca, las rocas escarpadas o quizás los vientos cambiantes que se arremolinaban en la tierra árida? No. Lo que lo hacía santo era mucho más grande, mucho más profundo que la tierra bajo sus pies. Era la presencia misma de Dios mismo, una santidad sobrenatural y absorbente que transformaba lo ordinario en extraordinario. La tierra, el polvo, el viento, todo, se volvió sagrado porque la divinidad estaba allí, manifestada de una manera que Moisés no podría haber comprendido plenamente en ese momento. La santidad de Dios había tocado la tierra en ese espacio sagrado y, al hacerlo, separó la tierra de todo lo demás. Este encuentro inicial sienta las bases para comprender la santidad en la Biblia. El término santo se deriva de la palabra hebrea kados, que significa algo apartado, consagrado y distinto de todo lo demás. No se trata de una mera pureza moral o de un nivel elevado de bondad, la santidad es una alteridad radical. Es la condición de estar completamente separado de lo mundano, lo común y lo profano. Ser santo es estar apartado por lo divino, marcado por una pureza y una perfección que desafían la comprensión humana. En este momento, Moisés no solo es llamado a quitarse las sandalias, está llamado a reconocer el carácter sagrado del lugar en el que se encuentra, la presencia abrumadora de Dios que transforma lo ordinario en santo. El terreno en sí no posee santidad intrínseca, más bien, es la manifestación de la santidad de Dios lo que lo santifica. La santidad no es algo que pueda ser tocado o medido por manos humanas. Es una esencia divina que desafía los límites del mundo físico y transporta a quien la encuentra a un reino que está más allá de la comprensión. A medida que profundizamos en las Escrituras, llegamos a comprender que la santidad no es solo una característica de Dios, es su esencia. En el Antiguo Testamento,
La santidad de Dios impregna cada aspecto de su ser y su trato con la humanidad. La santidad no es algo que Dios hace, es lo que Él es. Las Escrituras declaran repetidamente que Dios es santo, enfatizando que esta santidad no es solo un título, sino la esencia misma de su ser. En Isaías 6:3, los serafines alrededor del trono de Dios declaran: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Esta triple declaración de santidad resalta su centralidad en la naturaleza de Dios. No basta decir que Dios es santo, Él es santo, 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 una santidad tan profunda que resuena en los cielos y llena la tierra con su gloria. La santidad de Dios es el fundamento sobre el cual se construyen todas sus acciones. Es la razón de su justa ira contra el pecado, de su justicia y de su misericordia. Encontrar a Dios es encontrar la santidad en su forma más pura e inaccesible. Su santidad es tan trascendente que está más allá de la capacidad del entendimiento humano. No es solo una perfección moral, es una distinción radical de todo lo demás que existe. Dios no es simplemente más puro que otros seres, Él es completamente otro, más allá del alcance de la percepción humana. Esta santidad divina crea una distancia entre Dios y su creación. El concepto de santidad, revelado a través de Moisés y a lo largo del Antiguo Testamento, subraya una separación divina entre el Creador y sus criaturas. Si bien la humanidad es creada a imagen de Dios, el pecado ha estropeado esa imagen, haciéndonos indignos de estar en su presencia. La santidad de Dios, en su forma pura, no puede tolerar el pecado. Su santidad exige reverencia, asombro e incluso temor. No es una santidad que se comprenda fácilmente, sino una que nos obliga a inclinarnos en sumisión, reconociendo nuestra propia fragilidad ante lo divino. A lo largo del Antiguo Testamento, la santidad se asocia frecuentemente con espacios sagrados. Así como Moisés encontró la santidad de Dios en la zarza ardiente, los israelitas más tarde encontrarían a Dios en el tabernáculo y, finalmente, en el templo. En estos espacios sagrados habitaría la presencia de Dios y serían apartados como santos. El templo, en particular, era un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse, donde el Dios inaccesible se manifestaría a su pueblo. Pero incluso entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso solo una vez al año, para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. El mismo espacio donde habitaba la santidad de Dios fue tratado con la mayor reverencia, ya que era un espacio donde lo ordinario era consumido por lo sagrado. En el libro de Levítico encontramos instrucciones detalladas sobre la santidad, cómo debía vivir el pueblo de Israel, cómo debía acercarse a Dios y cómo debía lidiar con el pecado. Las leyes de pureza, sacrificios y sacerdocio estaban diseñadas para recordar al pueblo que la santidad no se trataba solo de la pureza individual sino de cómo se acercaban a Dios como comunidad. Su relación con Dios fue moldeada por su reconocimiento de su santidad y sus esfuerzos por vivir de acuerdo con su divina voluntad. Este recordatorio constante de la santidad sirvió para acercar al pueblo a Dios, enseñándoles a honrar lo sagrado y a reconocer que la santidad de Dios no era algo que debiera tomarse a la ligera. Para el pueblo de Israel, el llamado a la santidad no era solo una declaración divina sino un mandato. En Levítico 19:2, Dios dice: «Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo». Este mandamiento no es simplemente una invitación a la pureza moral sino un llamado a ser apartados para los propósitos de Dios. La santidad no se trataba solo de comportamiento externo, se trataba de que el corazón, la mente y el alma estuvieran dedicados a Dios. Se trataba de vivir de una manera que reflejara la naturaleza de Dios,
su rectitud y su justicia. La santidad, por lo tanto, era un llamado a ser transformados, a ser apartados para la gloria de Dios, a vivir de una manera que lo honrara en cada aspecto de la vida. Este llamado a la santidad, sin embargo, no es un llamado al aislamiento. No es un llamado a retirarse del mundo, sino a vivir en él siendo distintos de él. Santidad significa vivir de manera diferente, no conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser renovados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un llamado a reflejar la naturaleza de Dios en nuestras acciones, a mostrar amor, misericordia y justicia, y a ser una luz en la oscuridad de este mundo. Al explorar el fundamento bíblico de la santidad, comenzamos a ver que no es simplemente un concepto o un atributo, es la esencia del ser de Dios. Su santidad es lo que lo distingue de toda la creación, lo que exige nuestra reverencia y lo que nos llama a vivir de una manera que refleje su naturaleza divina. Desde el terreno sagrado donde estuvo Moisés hasta el templo donde habitaba la presencia de Dios, la santidad siempre ha sido la invitación divina a encontrarnos con Dios de una manera que nos transforma. Es un llamado a ser apartados, a ser consagrados para los propósitos de Dios y a vivir a la luz de su santa presencia. Al reflexionar sobre este misterio, se nos invita a acercarnos a Dios con asombro y reverencia, reconociendo lo sagrado de su ser y el llamado a vivir en santidad como su pueblo. Imagine una voz antigua, pero que resuena a través de los pasillos del tiempo, reverberando en los corazones de cada creyente, impulsándolos a alcanzar un estándar imposible. Sed santos, porque yo soy santo. Estas palabras, pronunciadas por Dios en las Sagradas Escrituras, no son meros susurros de una suave sugerencia. Son un mandamiento, un imperativo que resuena con autoridad divina. Este llamado a la santidad, que se encuentra en Levítico 11:44, no es solo una instrucción a obedecer, es un llamado a ser transformados. A abrazar una naturaleza divina que parece estar más allá del alcance humano. Al rastrear este mandamiento a lo largo de la Biblia, llegamos a una conclusión desconcertante. La santidad, si bien está arraigada en la esencia de Dios, no es simplemente un ideal distante. Es una expectativa para su pueblo. Pero ¿cómo puede la humanidad, frágil, imperfecta y plagada de pecado, esperar alcanzar tal estándar? ¿Cómo puede un mundo pecador y quebrantado siquiera empezar a comprender la santidad que se exige? La pregunta permanece en el aire como un acertijo misterioso, que nos adentra más profundamente en el corazón de lo divino. Este mandato divino de ser santos es a la vez impresionante y desconcertante. Desafía el núcleo mismo de la identidad humana. Porque en estas pocas palabras, Dios no simplemente le está diciendo a su pueblo que sea moralmente recto o que se esfuerce por realizar buenas obras, sino que se transforme a su imagen. La santidad que Él ordena no es el tipo de pureza que se puede lograr fácilmente mediante el esfuerzo humano o siguiendo un conjunto de reglas. No, esta santidad es algo mucho mayor. Es el reflejo de Dios mismo, una perfección inaccesible que parece inalcanzable. ¿Cómo podemos nosotros, simples mortales, aspirar alguna vez a tal grandeza? Para responder a esto, primero debemos entender que la santidad, según las Escrituras, no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. De hecho, es imposible que los humanos, en su estado caído, alcancen este estándar de santidad por sus propios medios. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7 resaltan el misterio de este llamado. Escribe, porque Dios no nos llamó a ser impuros, sino a vivir una vida santa. Esto no es una sugerencia sino un decreto divino. Sin embargo,
¿Cómo puede reconciliarse tal llamado con el quebrantamiento de la naturaleza humana? La clave no está en nuestras propias fuerzas o esfuerzos, sino en el poder transformador del Espíritu de Dios. La santidad, como mandato, es a la vez un viaje y un proceso, una obra divina que se desarrolla lentamente con el tiempo. No se trata de alcanzar un estado de perfección, se trata de la rendición continua a la voluntad de Dios, permitiendo que su Espíritu nos moldee y nos moldee. El proceso de llegar a ser santo es un proceso de refinamiento constante, una metamorfosis continua que llega a lo más profundo del alma. Al embarcarnos en este viaje, empezamos a darnos cuenta de que la santidad no es un logro instantáneo sino un desarrollo gradual, un viaje hacia el devenir. Es una rendición, no un esfuerzo. Quizás nunca comprendamos completamente las profundidades de la santidad o la alcancemos en su forma más pura durante nuestra vida terrenal, pero estamos llamados a buscarla en cada paso, confiando en el poder del Espíritu Santo para guiarnos. El acto de volverse santo, por lo tanto, no se trata de luchar por un ideal imposible, sino de entregar nuestra voluntad a la de Dios, permitiendo que su santidad infunda cada aspecto de nuestras vidas. En este sagrado viaje de santidad, hay una paradoja en juego. Por un lado, Dios nos ordena que seamos santos, que reflejemos su naturaleza. Pero, por otro lado, Él sabe que sin su intervención, esta es una tarea imposible. La santidad a la que estamos llamados no es algo que podamos alcanzar mediante nuestro propio esfuerzo, sino algo que nos es otorgado por la gracia de Dios. La santidad, por tanto, no es solo una exigencia, es una asociación, una alianza sagrada entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Es como si estuviéramos al borde de un abismo insondable, contemplando la lejana gloria de la santidad de Dios. No podemos alcanzarlo por nuestra cuenta. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos extiende su mano. A través del Espíritu Santo, Él comienza la obra de santificación dentro de nosotros. La santidad a la que estamos llamados no es una carga que llevamos solos, es la obra de Dios dentro de nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. Es en esta asociación divina que lo imposible se vuelve posible. No caminamos solos por el camino de la santidad, lo caminamos con Dios, quien nos equipa, nos fortalece y nos moldea a su imagen. En esencia, la santidad es un llamado a reflejar la naturaleza misma de Dios. Cuando Dios nos ordena que seamos santos, no nos está pidiendo simplemente que sigamos un conjunto de reglas morales o comportamientos externos, nos está invitando a una relación más profunda con Él. La santidad, por tanto, no se trata solo de lo que hacemos, se trata de en quien nos estamos convirtiendo. A medida que crecemos en santidad, comenzamos a reflejar más claramente la naturaleza de Dios. Comenzamos a dar testimonio de su amor, su justicia y su verdad en el mundo. Esta transformación no es un acto externo sino interno. Es la transformación del corazón, la mente y el espíritu. Ser santo es permitir que el carácter de Dios se refleje en nuestras propias vidas. Es un proceso continuo de alinear nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones con la voluntad de Dios. La santidad, en este sentido, no se trata de conformarse a una norma externa sino de ser conformados a la imagen de Cristo. En la búsqueda de la santidad, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Empezamos a vernos a nosotros mismos no como objetos de juicio sino como vasos de la gracia de Dios. Comenzamos a reconocer que la santidad no se trata de una separación del mundo de una manera aislada y moralista, sino de ser apartados para los propósitos de Dios. El mandamiento de ser santos no es un llamado a retirarnos del mundo,
sino un llamado a comprometernos con Él de una manera que refleje el amor de Dios, su misericordia y su verdad. La santidad, en este sentido, se convierte en el medio por el cual cumplimos los propósitos de Dios en el mundo. En el Nuevo Testamento, este llamado a la santidad adquiere nuevas dimensiones a través de la obra de Jesucristo. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús hizo posible que la humanidad se reconciliara con Dios y fuera santificada. La santidad a la que somos llamados en el nuevo pacto no se basa en leyes o rituales externos, sino en la transformación interna que viene a través de la fe en Cristo. Por medio de Cristo somos santificados, no por algo que hayamos hecho, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. El apóstol Pedro se hace eco de esta verdad en su epístola, instando a los creyentes a ser santos, porque yo soy santo. Pero Pedro no deja que nos preguntemos cómo es posible esto. Explica que es a través del sacrificio de Cristo que somos santificados. La santidad a la que estamos llamados no es la nuestra, es la santidad de Cristo la que se nos imputa mediante la fe. Estamos llamados a reflejar esta santidad en nuestras vidas mientras vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo. El llamado a la santidad es un llamado a vivir una vida apartada para Dios. No es un llamado a la perfección, sino un llamado a la transformación. No es un llamado a retirarnos del mundo, sino a involucrarnos con él de una manera que refleje la santidad de Dios. El camino de la santidad es uno de constante crecimiento y entrega, mientras permitimos que el Espíritu Santo nos moldee y nos forme a la imagen de Cristo. Mientras nos esforzamos por vivir una vida santa, debemos recordar que la santidad no es algo que logremos por nuestra cuenta. Es la obra de Dios dentro de nosotros, y es a través de nuestra entrega a su voluntad que somos santificados. La santidad no es solo un mandamiento, es una invitación divina a convertirnos en lo que siempre debimos ser, conformarnos a la imagen de Dios, reflejando su santidad en el mundo. Y así, la pregunta persiste, ¿cómo responderás a este llamado? ¿Aceptarás la invitación divina a la santidad o seguirás caminando en los caminos del mundo? El viaje de santidad es de transformación, pero también es un viaje de descubrimiento, de descubrir quién es Dios verdaderamente y quién te ha llamado a ser. En el corazón de cada creyente hay una pregunta que resuena a través de los siglos, de las culturas y hasta en el alma misma de la humanidad. ¿Qué significa realmente ser santo? La respuesta a esta profunda pregunta no reside en meras enseñanzas o ideales elevados, sino en la vida misma de Jesucristo. Jesús, encarnación de la santidad misma, no se limitó a hablar de la santidad, la vivió. Pero para comprender esta santidad divina, debemos mirar más allá de la superficie, hacia las profundidades de quién era Él y cómo se movía en el mundo. Testimoniar la santidad en su forma más pura es testimoniar la vida de Jesús. Desde el comienzo mismo de su ministerio terrenal, Él no fue como ninguna otra figura que afirmara conocer a Dios. No fue apartado de la manera que podríamos esperar, aislado del mundo, escondido en la santidad. En cambio, caminó entre los quebrantados, los oprimidos, los pecadores y los marginados. No se retiró a lo santo y lo puro, Él vino en medio de los impíos y los impuros. La vida de Jesús fue una paradoja viva y respirante. Él era la santidad encarnada, pero se acercó a aquellos que parecían más alejados de Dios. Esta sorprendente realidad desafía todo lo que creemos saber sobre la santidad. En nuestra mente, la santidad está a menudo ligada a la separación, a la estricta observancia de las reglas, a la retirada de lo desordenado y lo imperfecto. Pero en la vida de Jesús, la santidad no consistía en distanciarse del mundo. Más bien se trataba de acercarse al mundo para redimirlo.
Su santidad no fue un escudo que mantuvo a raya a los demás, era una luz que los llamaba a acercarse, a ser sanados, a ser transformados. ¿Qué tiene la santidad de Jesús que atrajo a la gente hacia él? ¿Qué es lo que hizo que su presencia fuera tan magnética, tan irresistible? Era el poder de su amor, perfecto, incondicional y divino. La santidad de Jesús no fue una superioridad moral distante, sino un amor profundo y transformador que buscaba reconciliar al mundo con Dios. Fue apartado, no por su capacidad de juzgar o condenar, sino por su voluntad de sanar, perdonar y llamar a las personas a la luz de la gracia de Dios. Cuando encontramos la santidad en la persona de Jesús, nos sorprende lo diferente que es de lo que esperábamos. No es una rectitud fría e impersonal la que mantiene a los demás a distancia. No, la santidad de Jesús es relacional. Es una santidad que invita a otros a experimentar el amor de Dios, un amor que es tan poderoso, tan convincente, que atrae a las personas. Los pecadores, los marginados y los que están al margen de la sociedad se encontraron acogidos por Jesús, no rechazados. De hecho, comió con recaudadores de impuestos y pecadores, mostró misericordia a los adúlteros y ofreció perdón a aquellos que durante mucho tiempo habían sido considerados indignos. Su santidad no se trataba de condenar, sino de sanar. No se trataba de aislamiento, sino de inclusión. A través de su amor, Jesús redefinió la santidad, no como un estándar que debe alcanzarse mediante el esfuerzo humano, sino como un don divino que debe recibirse. Y es en esta invitación divina donde se despliega el misterio de la santidad. La santidad, en la vida de Jesús, no es un ideal lejano que debe ser adorado desde lejos, sino una fuerza transformadora que nos llama a acercarnos, a ser nuevos. Pero Jesús no vivió simplemente la santidad para sí mismo, llamó a sus seguidores a hacer lo mismo. No se contentaba con que la gente admirara su santidad desde la distancia. Quería que participaran en él, que lo reflejaran en sus propias vidas. En Mateo 5:48, Jesús dio a sus seguidores un mandato radical: sed, pues, perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Pero qué significa realmente este comando? La perfección, desde el punto de vista de Jesús, no se trata de un comportamiento impecable o de logros morales externos. Se trata de reflejar el amor perfecto y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. La santidad, en el reino de Dios, no se define por la adhesión legalista a las leyes, sino por el amor, el tipo de amor que trasciende las limitaciones humanas, que supera el odio y el juicio, y que llega a los quebrantados y perdidos. Esta es la esencia de la santidad encarnada en Jesús. La santidad de Jesús no era un concepto abstracto, era una forma de vida, una forma de relacionarse con Dios y con los demás fundada en el amor, la misericordia y la gracia. Ser santo, como Él fue santo, es vivir con compasión, perdonar como Él perdonó y amar como Él amó. Es una santidad que no consiste en elevarse por encima de los demás, sino en humillarse en el servicio a los demás. Es una santidad que se refleja en las decisiones que tomamos cada día, en la forma en que tratamos a quienes nos rodean y en la profundidad de nuestra relación con Dios. Caminar en santidad es abrazar la obra divina de transformación. La vida de Jesús revela que la santidad no se trata de alcanzar la perfección por nuestra cuenta. No se trata de seguir reglas o cumplir algún estándar externo. La santidad es una obra de Dios dentro de nosotros, un proceso de santificación que comienza cuando elegimos seguir a Jesús y continúa cuando nos rendimos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Jesús vemos cómo es la santidad: amor en acción, misericordia en movimiento, gracia extendida a todos.
pero también nos muestra cómo caminar por el camino de la santidad. No es un camino de esfuerzo y autosuficiencia, sino un camino de entrega. Estamos llamados a entregar nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestros planes a Dios, permitiéndole moldearnos y guiarnos a una vida que refleje su santidad. Es importante recordar que la santidad no es una meta inalcanzable. No es algo que esté fuera de nuestro alcance. A través de la obra de Jesucristo, somos invitados a participar de la santidad de Dios. Estamos llamados a vivir una vida que refleje su amor, su misericordia y su justicia. Y al hacerlo, somos transformados a la imagen de Cristo, reflejando su santidad al mundo que nos rodea. En última instancia, la vida de Jesús sirve como el máximo ejemplo de santidad. Él no es solo el modelo que seguimos, sino la fuente misma de nuestra santidad. Jesús es quien hace posible la santidad. A través de su muerte y resurrección, Él abrió la puerta para que nos reconciliáramos con Dios y recibiéramos el poder para vivir una vida santa. La santidad que Él encarnó ahora está disponible para nosotros a través de su Espíritu, y a medida que caminamos en sus pasos, nosotros también podemos reflejar el amor, la misericordia y la gracia perfectos de Dios a un mundo necesitado. En Jesús, la santidad no se convierte en un mandato a seguir desde lejos, sino en una invitación a entrar en una vida de transformación divina. Al reflexionar sobre su vida, nos damos cuenta de que la santidad no se trata de aislamiento espiritual, perfección moral o reglas legalistas. Se trata de una relación profunda y transformadora con Dios que desborda en amor por los demás. Es en esta relación donde se encuentra la verdadera santidad, y es en esta relación que estamos llamados a vivir. En los momentos tranquilos de nuestra vida diaria hay una invitación. Es una invitación a algo profundo, algo transformador y algo divino. Un llamado que resuena profundamente en el corazón de cada creyente, pero que a menudo se pasa por alto en el ajetreo del mundo que nos rodea. El llamado a la santidad no es un eco lejano de un tiempo pasado, ni es un mandato abstracto confinado a las páginas de las Escrituras. Es una búsqueda activa, presente y continua que invita a los creyentes a recorrer un camino de transformación radical en todos los aspectos de la vida. El llamado a la santidad no es un llamado a alejarse del mundo, a retirarse a un lugar apartado y sereno, al margen de las complejidades de la vida. Más bien, es un llamado a vivir la naturaleza divina de Dios en el corazón mismo del mundo que habitamos. La santidad no pretende ser un retiro del mundo, sino una transformación dentro de él. Como creyentes, no estamos simplemente llamados a retirarnos de la sociedad, sino a involucrarnos en ella de una manera que refleje la santidad de Dios en cada momento. Cada interacción, cada decisión, cada palabra dicha se convierte en una oportunidad para vivir la santidad. La santidad no se limita a momentos de adoración personal o experiencias espirituales aisladas. Se filtra en lo cotidiano, haciendo que cada momento sea sagrado. Cuando hablamos a nuestras familias, es la santidad la que debe guiar nuestro tono y nuestras acciones. Cuando interactuamos con amigos, somos llamados a reflejar el amor de Dios. Y cuando enfrentamos enemigos o enfrentamos a quienes se nos oponen, es la justicia y la gracia de Dios las que deben ser evidentes en nuestros corazones. La santidad no es una cualidad pasiva, es una búsqueda activa y viva. Este concepto desafía la naturaleza misma de cómo muchos perciben la santidad. No se trata de aislarse de las pruebas y luchas de la vida. Se trata de transformar lo ordinario en extraordinario. La santidad nos invita a hacer sagrado cada momento, a infundir cada acción, cada relación, cada elección, con la presencia de Dios. Y este proceso,
Este viaje de santidad está en curso y se desarrolla constantemente a medida que profundizamos en la voluntad de Dios. Para comprender plenamente la santidad, uno debe mirar no solo nuestra relación con Dios sino también cómo interactuamos con los demás. El escritor de Hebreos insta a los creyentes a esforzarse por vivir en paz con todos y ser santos. La santidad no es una búsqueda solitaria, está íntimamente ligado a cómo vivimos con quienes nos rodean. Es a través de nuestras relaciones, ya sea con familiares, amigos o extraños, que nuestra santidad se pone verdaderamente a prueba. Es fácil hablar de santidad en términos elevados y abstractos, pero es en la confusa realidad de las relaciones donde la santidad se pone a prueba. La forma en que manejamos los conflictos, la forma en que mostramos misericordia, la forma en que extendemos la gracia, estos son los momentos que moldean nuestra santidad. La santidad no se trata solo de asombrarse ante la presencia de Dios en momentos tranquilos de oración, se trata de reflejar su carácter en nuestras interacciones con los demás. En la forma en que perdonamos cuando nos ofenden, en la forma en que ofrecemos compasión cuando nos lastiman y en la forma en que elegimos la paz sobre la división, la santidad se manifiesta. Este es el misterio de la santidad. Es una fuerza transformadora que cambia la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando somos verdaderamente apartados para Dios, nuestras relaciones se convierten en el escenario en el que se revela su santidad. La santidad fluye de un corazón que está alineado con el amor y la justicia de Dios, y es en las relaciones donde esta naturaleza divina se refleja más claramente. Hebreos 12:14 advierte que sin santidad nadie verá al Señor. Esta declaración pone de relieve la profunda conexión entre la santidad y la visión de Dios. Ver a Dios es contemplar su naturaleza en su plenitud, experimentar su presencia en todo su esplendor. Pero sin santidad, esta visión permanece velada. La santidad, entonces, no es solo un viaje personal, es el medio mismo por el cual nos acercamos a Dios. Sin embargo, la santidad no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. No se trata de esforzarnos por alcanzar la perfección mediante nuestro propio esfuerzo. La búsqueda de la santidad es una entrega constante a la voluntad de Dios, una elección diaria para reflejar su carácter en el mundo. La santidad es un viaje, no un destino. Requiere disciplina, paciencia y voluntad de dejarse moldear por el Espíritu de Dios. También es una búsqueda de la paz. Ser santo es estar en paz con los demás, hacer la paz donde hay conflictos y caminar por el camino de la reconciliación. La santidad y la paz son inseparables. Jesús mismo habló de la paz como fruto de su presencia en nuestras vidas, y es a través de la paz que la santidad se hace evidente. En toda situación debe reinar la paz. Cuando elegimos la paz en lugar del conflicto, cuando buscamos la reconciliación en lugar de la división, estamos viviendo la santidad de Dios. La santidad no es una experiencia fugaz ni un ideal abstracto. Es una elección que hacemos cada día, una decisión de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Es una elección reflejar su amor, justicia y gracia en cada situación. Este no es un viaje fácil ni que pueda emprenderse sin la ayuda divina. La búsqueda de la santidad es un viaje de transformación, que requiere que nos rindamos al Espíritu de Dios mientras Él nos moldea a la imagen de su Hijo. En términos prácticos, esto significa que la santidad es algo que vivimos en nuestras decisiones diarias. Desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que recostamos la cabeza por la noche, estamos llamados a tomar decisiones que reflejen la santidad de Dios. Elegimos perdonar cuando nos hacen daño, mostrar bondad cuando nos enfrentamos al odio, decir la verdad cuando estamos tentados a engañar y mostrar misericordia cuando otros merecen juicio.
Estas elecciones, pequeñas y grandes, forman el camino de la santidad. No siempre es fácil recorrer este camino. El mundo que nos rodea está lleno de distracciones, tentaciones y presiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero es precisamente en estos momentos de elección cuando la santidad adquiere más significado. Cuanto más nos entregamos a Dios, más se refleja su santidad en nuestras vidas. La santidad no es algo que alcancemos con nuestras propias fuerzas. Es algo que Dios obra dentro de nosotros cuando nos entregamos a Él. Como creyentes, nuestra santidad debe ser una luz en la oscuridad del mundo. Jesús llamó a sus seguidores la luz del mundo, y es a través de nuestra búsqueda de la santidad que brillamos intensamente para que otros nos vean. La santidad no debe esconderse ni guardarse para nosotros mismos. Está destinado a ser compartido con el mundo, a ser un faro de esperanza y verdad en un mundo que lo necesita desesperadamente. El llamado a la santidad es un llamado a vivir una vida que refleje la naturaleza misma de Dios. No se trata solo de transformación personal, se trata de ser testigo ante el mundo del amor, la misericordia y la justicia de Dios. La santidad es una luz que brilla en la oscuridad, llamando a otros a venir y experimentar el poder transformador de la gracia de Dios. El camino de santidad del creyente es un camino que comienza con la entrega y continúa a través de las decisiones diarias. No es un estado pasivo del ser sino una búsqueda activa de la voluntad de Dios en cada área de la vida. La santidad es a la vez una transformación personal y un llamado a ser luz en el mundo. Es un misterio, una invitación divina a caminar tras las mismas huellas de Dios y, al hacerlo, nos acercamos a Él, volviéndonos cada vez más como su Hijo. La santidad es un viaje que vale la pena emprender, y es un viaje que nos lleva a la presencia misma de Dios. Hay conceptos en el ámbito de la fe tan profundos, tan enigmáticos, que dejan incluso al más devoto en busca de una comprensión más profunda. La santidad es uno de esos misterios, un concepto que trasciende la comprensión humana y nos arrastra a una danza eterna con lo divino. No es simplemente una doctrina que estudiar o un conjunto de comportamientos que seguir, sino más bien una invitación, un llamado de Dios mismo, que nos insta a acercarnos a su corazón, a entrar en una relación sagrada y transformadora con el Creador. La santidad, en su forma más pura, es una paradoja. Es a la vez un llamado a ser apartados y un acercamiento al corazón mismo de Dios. Nos llama a estar separados, pero no nos aísla del mundo, en cambio, nos equipa para involucrarnos en él de maneras que traigan el reino de Dios a la tierra. Requiere que seamos puros, pero no nos aleja del quebrantamiento de la humanidad. La santidad, en su plenitud, no es un estado de perfección que alcanzamos por nuestras propias fuerzas sino un misterio divino que se nos revela cuando nos abrimos a la obra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo experimentamos verdaderamente la santidad? ¿Y cómo se hace realidad esta invitación divina? La santidad de Dios no es un ideal lejano e intocable, ni un atributo destinado a ser admirado desde lejos. La santidad es la esencia misma de Dios, está entretejida en el tejido de su naturaleza, una expresión de quién es Él. Por eso, el llamado a la santidad no es solo un llamado a la rectitud moral o la observancia religiosa. Es un llamado a entrar en la presencia misma de Dios, a caminar con Él en la belleza de su pureza, su amor y su justicia. Pero responder a este llamado no es una cuestión sencilla. Es un llamado a la intimidad, a la relación, a la transformación. La santidad nos llama a la presencia de lo divino, invitándonos a una conexión con Dios más profunda de lo que jamás podríamos haber imaginado. En el espacio santo que Dios crea para nosotros,
no solo somos transformados sino también llamados a ser agentes de cambio en el mundo. La santidad no crea distancia entre nosotros y Dios, nos acerca, permitiéndonos conocerlo más profundamente y reflejar su carácter más plenamente. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Cuanto más entramos en la santidad de Dios, más somos atraídos a su corazón y más nos damos cuenta de que la santidad no es un estado estático, sino un proceso dinámico. Es un viaje de transformación donde nosotros, como simples humanos, somos moldeados por la mano de Dios mismo. Somos santificados, no por nuestra propia voluntad o esfuerzo, sino mediante la invitación de Dios y su gracia fortalecedora. Y este proceso comienza no cuando nosotros nos acercamos a Dios, sino cuando Dios se acerca a nosotros, nos llama a su santidad y nos transforma desde adentro hacia afuera. La santidad nos llama a ser apartados del mundo, pero esto no significa que debamos alejarnos de él. La santidad no se trata de escapar del mundo o aislarnos de sus luchas y dolores. Más bien, se trata de ser radicalmente diferente dentro de él. La pureza y la santidad de la santidad no pretenden impedirnos relacionarnos con los demás, sino equiparnos para relacionarnos con ellos de maneras que reflejen la naturaleza del reino de Dios. Pensemos en la paradoja que subyace en el corazón de la santidad. Estamos llamados a estar separados pero presentes, a ser puros pero compasivos. Estamos llamados a vivir en el mundo pero no a ser del mundo. La santidad no requiere que abandonemos el mundo ni le demos la espalda. Más bien, nos capacita para vivir en medio del mundo y al mismo tiempo ser testigos del amor y la gracia de Dios sobre otro mundo. La santidad no es un retiro del dolor y sufrimiento de la humanidad, es una invitación divina a dar un paso hacia el quebrantamiento del mundo y traer la presencia sanadora de Dios. Jesús mismo ejemplificó perfectamente esta paradoja. Aunque era santo y apartado, caminó entre los pecadores, los quebrantados y los marginados. No se alejó del dolor del mundo sino que se sumergió en él. Sin embargo, su santidad no disminuyó por esto. Más bien, fue en su misma presencia donde la gente encontró sanidad, perdón y restauración. Jesús fue la encarnación de la santidad, una santidad que no aislaba, sino que abrazaba y transformaba. Para captar la plenitud de la santidad, debemos dirigir nuestra atención a la obra del Espíritu Santo. El misterio de la santidad se revela no a través de nuestro propio esfuerzo o comprensión, sino a través de la presencia del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos santifica, quien nos aparta para los propósitos de Dios y quien obra dentro de nosotros para hacernos santos. El Espíritu Santo es el conducto a través del cual la santidad de Dios fluye en nuestras vidas. Él es quien nos capacita para vivir en alineación con la voluntad de Dios, quien nos guía en nuestra búsqueda de la santidad y quien nos equipa para ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Sin el Espíritu Santo, la santidad sería un ideal inalcanzable, algo fuera de nuestro alcance. Pero con la ayuda del Espíritu, podemos vivir vidas que reflejan la naturaleza divina de Dios, vidas que encarnan su amor, su verdad y su justicia. Aquí es donde el misterio realmente se profundiza. La santidad no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. No es una meta que pueda alcanzarse esforzándose con nuestras propias fuerzas o siguiendo un conjunto de reglas religiosas. La santidad es algo que se nos concede, algo que nace dentro de nosotros por obra del Espíritu Santo. No se trata de esfuerzo humano, se trata de la gracia divina. La obra del Espíritu Santo no solo nos separa para los propósitos de Dios, también nos capacita para vivir de una manera que nos brinde satisfacción, no solo para nuestras propias vidas, sino también para las vidas de los demás. La santidad no es un deber gravoso,
es una fuente de libertad y plenitud. Cuando permitimos que el Espíritu obre en nuestras vidas, podemos vivir de acuerdo con nuestro verdadero diseño, reflejar la naturaleza de Dios y cumplir el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Es en este empoderamiento que encontramos verdadera alegría, paz y plenitud. Cuanto más nos entregamos a la obra del Espíritu en nuestras vidas, más reflejamos la santidad de Dios en el mundo. Y al hacerlo, nos convertimos en parte de la misión divina de traer el reino de Dios a la tierra. La santidad no se trata solo de transformación personal, se trata de participar en la obra de redención, sanación y restauración de Dios. Es a través de la santidad que nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, canales a través de los cuales su amor fluye hacia el mundo. Cuanto más caminamos en el Espíritu, más experimentamos la plenitud de la santidad. La santidad no es solo una promesa futura, es una realidad presente que transforma cada parte de nuestras vidas. El misterio de la santidad es que no es solo algo por lo que nos esforzamos, sino algo a lo que estamos invitados. Es la invitación de Dios a conocerlo, a ser transformados por Él y a reflejar su gloria en el mundo. Y es a través del Espíritu Santo que tenemos el poder para vivir esto. La santidad no es un destino, es un viaje. Es un misterio continuo que se desarrolla y que nos acerca al corazón de Dios. Cuanto más nos comprometemos con esta invitación divina, más nos transformamos. La santidad no nos aleja, nos acerca. No nos aísla del mundo. Nos capacita para involucrarnos con Él de maneras que reflejen el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y así, el misterio de la santidad se revela no en un momento de logro sino en una vida de entrega a la obra del Espíritu. La santidad no se trata de lo que podemos hacer por Dios, se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Es una invitación divina a una relación más profunda con el Creador, y es a través de esta relación que somos santificados. Al responder a esta invitación, descubrimos que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una realidad viva que respira, una realidad que experimentamos cuando nos abrimos a la obra del Espíritu Santo. La santidad no es solo un llamado a ser apartados, es un llamado a ser atraído al corazón mismo de Dios. Y en este lugar sagrado encontramos nuestro verdadero propósito y realización. La palabra santo conlleva un peso y un significado que no se pueden captar plenamente en un solo momento. Es a la vez un mandato y un don, un llamado y un proceso. Ser santo es ser apartado, no solo en nuestras acciones sino en nuestro corazón. Es vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen la pureza, el amor y la gracia del Dios que es, en su misma esencia, santo. Mientras nos esforzamos por caminar en santidad, no lo hacemos solos. Estamos empoderados por el Espíritu Santo, quien obra en nosotros para transformar nuestros corazones y mentes. Y a medida que reflejamos la santidad de Dios en nuestras vidas, nos acercamos al misterio divino que nos rodea. Entonces, ¿qué significa realmente santo? Significa ser atraído a una relación con el Dios que es santo y, a través de su gracia, llegar a ser más como Él cada día. La santidad no es solo un concepto distante, es una realidad viva que respiramos y que estamos invitados a experimentar y abrazar. Y al hacerlo, vislumbramos la vida sagrada que nos espera en la presencia de Dios.